Al único, al que es merecedor de toda la gloria. Qué lindo es adorar a Dios. Toma tu asiento. Hoy estamos en la casa del Señor disfrutando de un tiempo maravilloso, sí, después de tantas actividades el fin de semana. Y lo bueno de todo esto es los lindos resultados que vemos en los hermanos y los testimonios que estamos escuchando de cómo Dios ha obrado de una manera especial sobre la vida de las mujeres allí en el encuentro, pero también de cómo Dios está obrando de tantos hermanos que hoy se acercan a recibir, sí, del consejo divino, de la palabra del Señor, de ser ministrados por la presencia del Espíritu Santo. Realmente nuestro corazón se llena de gozo. ¿Sabes qué? La Biblia nos enseña tantas cosas lindas y a veces nos enseñan a través de los errores que cometieron muchos que están aquí en las Sagradas Escrituras. Y siempre el Señor nos enseña con el único fin de que nosotros no cometamos los mismos errores, las mismas equivocaciones. Y uno que ha transitado, hoy me toca... estábamos en Saavedra, allí junto con la pastora Alicia y Benjamín, que por cierto estén orando, está un poquito engripado Benjamín, con este tiempo, cambio de clima, se engripó un poco. Y bueno, en eso que estaban atendiéndolo a Benjamín, yo salí a caminar por un lugar ahí en el centro del lugar donde estuvimos con la pastora Alicia. Y pasé muchas veces por ese lugar, muchas veces pasé, caminé, estacioné el auto y hoy de repente levanto un poquito la mirada así y me encuentro con que había una iglesia evangélica, decía Iglesia Evangélica Cristiana. Y cuando empiezo a mirar veo el pasto largo y veo que hace tiempo que está cerrada esa iglesia, ¿no? Y decía fundada en 1947, hace muchos años atrás. Una estructura muy fuerte, tipo capilla, con salones atrás. Y por un momento, mientras yo sacaba fotos allí, me quedaba meditando, ¿no? ¿Qué sucedió para que una iglesia cristiana evangélica hoy esté cerrada, ¿no? ¿Qué sucedió en esa situación? Porque una iglesia que obviamente costó tanto sacrificio, desde la propiedad, comprarla, edificar la iglesia, y obviamente para edificar hubo fondos, hubo gente. ¿Qué pasó que hoy estaba cerrado? Tal vez haya partido el pastor, la pastora de aquel lugar y no haya a quien deriven para que esté pastoreando, o algún suceso importante, ¿no? Y a uno siempre le queda la reflexión y el pensamiento del por qué no se continuaron las cosas, ¿no? De por qué no se siguió el curso de la situación y se delegó tal vez a otras personas, a otros líderes, a otros pastores, para que se siga trabajando, porque siempre que se trabaja en la obra del Señor, no solamente se glorifica a Dios y se hace para el Señor, sino que siempre consigo afectará en beneficio hacia las personas. Entonces, siempre a uno cuando llega a una cierta edad dice, bueno, estamos trabajando, y la pregunta que uno se hace es ¿para qué uno trabaja? ¿Por qué tiene que trascender y afectar a otras generaciones? ¿Qué va a dejar de legado? No solamente la herencia financiera y demás, sino cómo estamos preparando a los herederos, tanto a nivel institucional como también a nivel familiar. Pero también nos queda esta reflexión, como yo le estoy diciendo, tener que hacernos preguntas del por qué hay cosas que se detuvieron, del por qué hay gente que ha fracasado, de por qué hay gente que se ha detenido la mano de Dios sobre sus vidas, del por qué hay personas que arrancaron, fracasaron, volvieron a arrancar, fracasaron, volvieron a arrancar, fracasaron. Y uno como pastor siempre trata de que la persona no se le replique exactamente lo mismo, sino que como pastor tratamos de enseñarle, porque el fracaso de cada una de esas situaciones radica en un corazón equivocado. Digan conmigo, un corazón, vamos de vuelta, un corazón equivocado.
Entonces lo que hay que provocar es un cambio, una metamorfosis, y necesitamos, a la luz de la palabra, enseñarle a la persona cómo tener un corazón diferente, para que cuando vuelva a arrancar no le pase lo mismo, sino que arranque y se expanda, crezca y se desarrolle mucho más. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver características de la vieja naturaleza en una persona que emprende situaciones, desde conductas, palabras, actitudes, está denotado que el corazón no fue cambiado y que la problemática que tiene en el corazón es que no permite el obrar de Dios o el obrar del Espíritu Santo para provocar que sea erradicado esa vieja naturaleza y se pueda revelar realmente la que Cristo desea. El profeta Cristian Valloscuro nos hablaba la vez pasada la importancia de poder perseverar en ese cambio que Dios tenía, y yo les cité un pasaje bíblico que Jesucristo les habló a los judíos que habían creído en Él, y Él expresaba las siguientes palabras y le decía: ¿saben qué? Si ustedes permanecen en mí y son mis verdaderos discípulos, van a conocer la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, la permanencia era tremendamente importante, la palabra era tremendamente importante, el ser discipulados por la palabra es importante, pero esa verdad escritural lo que nos provoca es libertad. Digan conmigo, la palabra tiene poder para liberar. Entonces yo me he dado cuenta que a veces estamos oprimidos, atormentados. A veces tenemos conductas equivocadas y viejas, y es nada más y nada menos porque no conocemos la Biblia o no queremos aplicar lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia provoca un cambio, una metamorfosis, una transformación. Entonces, acompáñenme mientras meditaba hoy yo, porque obviamente nos toca enfrentar muchas cosas lindas para ministrar y educar a la iglesia y bueno, fortalecerla para un avance y un crecimiento. Meditaba en Nabucodonosor, ¿no? Un regente y un gobernante de todo Babilonia, un hombre tremendamente importante. Vaya abriendo en el capítulo 4, versículo 37, que este hombre en el capítulo 3 levanta una imagen, una estatua gigantesca, y hace que todos los sátrapas, gobernadores, cuando al son de las bocinas y trompetas se tengan que postrar delante de esa estatua. Como Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron, ¿dónde lo echaron? En el horno de fuego. ¿Y qué es lo que le sucedió? Dice la Biblia que cuando los echaron en el horno de fuego, los que los metieron en el horno de fuego, dice que murieron de tanta temperatura que tenía el horno. Pero cuando ellos estaban dentro del horno, dice que los que estaban caminando dentro del horno no eran solo 3, sino 4. Y uno era, dice, conforme a la imagen de los dioses. Cuando lo sacan a Sadrach, Mesach y Abednego, dice que su ropa no tenía ni siquiera olor a quemado, a humo. Y allí Nabucodonosor reconoce que Dios es un Dios glorioso, poderoso, etc. En el capítulo 4, versículo 37, aparece en escena este hombre teniendo la actitud de una declaración. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, es decir, verdaderas y justos. Dice, y él puede humillar a los que andan con, dice, a los que andan con. ¿No le ha pasado que usted vio gente que tiene muchísimo para dar? Muchísimo, tienen capacidades, conocimientos y talentos extraordinarios, pero a la gente la mira como despectivamente, y cuando usted le quiere hablar siempre saben más. Y usted ve que esas personas no crecen a pesar de que saben más, y a pesar que tienen conocimiento, y a pesar que tienen experiencia. Uno dice, qué raro que están medio detenidos. Lamentablemente están detenidos porque su corazón está mal. Aunque conocen la Biblia, aunque conocen de la vida, aunque conocen un montón de cosas, la palabra no llegó a su corazón. Por eso es que no tienen un cambio de actitud en su corazón.
Eso implica que todavía hay un poco de soberbia, y puntualmente habla que dice que Dios resiste al soberbio. Pero acá también Nabucodonosor, ¿qué es lo que dice? Dice, y él puede humillar a los que andan con... Y algunos dicen, no, él me acompaña a la soberbia. No, no, no es que te acompañan, los que andan y practican esa situación. Ahora, yo cuando escudriño todo el capítulo 4, versículo 1, ¿por qué él dijo esta expresión? ¿Y por qué él reconoció que Dios era el Dios verdadero, el Dios que levanta, el Dios que exalta, el Dios de los cielos, pero que también si tiene que humillar a alguien lo humilla? Porque la Sagrada Escritura nos enseña que él tuvo un sueño. Llamó a todos los magos, satrapas, adivinos. Nadie pudo interpretar ese sueño hasta que llamaron a Daniel. Y puntualmente cuando lo llamaron, dice la Biblia, mire lo que dice el versículo versículo 18. Dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño, y tú pues, Belsasar, dirás la interpretación. Estaba hablando de Daniel, y de hecho le había puesto Belsasar haciendo referencia a su Dios, ¿no? Pero en sí Daniel era un profeta del Señor. Dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Versículo 20. El árbol que viste que crecía, que se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que veías desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y sus frutos abundantemente, en que había alimento para todos, debajo de los cuales moraban las bestias del campo y en cuyas ramas, dice, anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ese era el sueño que había tenido este rey. Un árbol gigantesco que cubría y que no podían interpretarlo, pero Daniel se lo estaba interpretando diciendo, ese sueño que tuviste está hablando acerca de tu vida, lo grande que eres, hasta dónde llegaste, lo poderoso que hiciste, llegaste hasta el cielo, dice. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo, que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre el cielo. Es decir, ahí está. Es decir, había un tiempo determinado el cual iba a ser cortado y iba a ser quitado, y hablaba de 7 tiempos. Dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. Dice que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Versículo 26 dice, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Versículo 27, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación, va a pasar, pero para que frenemos todo lo que Dios habló acerca del sueño,
tener una actitud de reconocer la justicia y de actuar con misericordia. Digan conmigo, justicia y misericordia. Por eso que cuando uno habla sobre la soberbia, usted va a notar que el soberbio es injusto, porque el soberbio es muy dependiente, muy personal y hasta a veces muy mezquino. Y cuando habla, hermanos queridos, de actuar bajo justicia, yo he notado en este tiempo, soy de observar mucho y de prestar atención para poder tener efectividad en mis oraciones cuando presento al pueblo del Señor, a la iglesia de Cristo. Trato de observar para poder orar con esa dirección de ese Señor. Es necesario que esto se cambie, es necesario que esto sea transformado. Porque a nosotros a veces nos pasa que tenemos gente que le decimos, hermano, sería bueno que usted haga esto, algo en la iglesia, y nos damos cuenta que las personas nos mienten la cara, no, que no puedo, que no sé, y nos damos cuenta que cuando se lo estamos diciendo es por una cuestión de cambiar el corazón de cosas que están equivocadas. Porque la humildad, digan conmigo, la humildad sostiene un gobierno. La soberbia lo pierde. Usted va a notar bíblicamente que toda persona que no actuó bajo la justicia de la palabra perdió el reinado y se lo entregaron a otro. Por eso que yo le decía, hermano, gente con mucho talento, con muchos dones y muchas capacidades, que podrían tener un montón de cosas, no la tienen porque hay un gran problema en el corazón. Dios no puede gobernar en un corazón que no se lo permite. Pero vemos gente con tan poquito que el permitir que Dios gobierne, hermanos, crecen, se desarrollan y avanzan y tienen tremendos lugares de privilegio. Entonces, Daniel le decía, qué importante es que vos tengas la actitud justa, puedas ser justo, actúes con justicia y que actúes con misericordia. Y el actuar con misericordia, hermano, es actuar con una gracia, con una bondad, entendiendo que la misericordia de Dios me ha abrazado, entendiendo que así como Dios me dio oportunidad a mí, yo se lo estoy dando a otro. Y velar por la necesidad muchas veces de gente que hoy está necesitando una administración, una impartición, un consejo, una dirección, hermano, y no porque se lo merezcan, sino porque Dios quiere hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo siempre digo, hermano, hay veces yo mismo entiendo que Dios me manda a algunos lugares a ministrar, no solo porque la gente lo necesita, sino porque yo lo necesito. Para ver cómo reacciona mi corazón frente a esos lugares que el Señor me envía. Para saber qué actitud yo estoy teniendo, si protesto, si me reniego, si me enojo, si me paro con una actitud despectiva, descalificativa. Hermano, tenemos que entender que delante de la presencia todos somos iguales. Y eso es lo que tenemos que entender, aunque los años pasen. El sistema, hermano, nos habla que cuanto más tienes, más vales. El Señor, hermano, para nosotros, el Señor, delante de Él somos todos iguales y Dios nos quiere bendecir a todos por igual. El punto es que permitamos que el Dios Todopoderoso nos bendiga. Mire lo que sigue diciendo. Dice, el versículo, ¿dónde estábamos? 31, 28, justo. Todo vino sobre, fíjense lo que dice la Biblia. Por tanto, rey, dice, acepte el consejo. Dice, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será, dice, eso una prolongación de tu tranquilidad. Versículo 28 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Versículo 29, al cabo de 12 meses, pasó un año, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El hombre se tomó un atributo que no le correspondía. Aún dice, aún estaban las palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán
Y dice, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes, dice, te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Dice, a la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Es decir, el hombre tomó una posición equivocada de soberbia, de altivez, y creyó que todo lo que él tenía y poseía y todo lo que había edificado fue gracias a su majestuosidad, su poder, su gobierno y su gloria. Y no le dio la gloria al Señor cuando el Señor le demostraba que Dios era el que le había dado absolutamente todo, que Dios se lo había permitido, e inclusive Dios le había advertido por sueño. Y el profeta le había dicho la actitud que él tendría que tener de humildad y de reconocimiento que necesitaba, que pudiera ser redimido el pecado con sus buenas acciones, con la justicia correcta y que él tuviera misericordia sobre aquellos que lo necesitaban. Mas al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, versículo 34, dice que se cumplió todo en el versículo 33, dice en el versículo 34, mas al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre y cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Escuche bien, dice que él levantó los ojos y reconoció quién es el que tiene dominio y quién es el que tiene poder. Y dice que le fue devuelto, ¿qué cosa? Su razón, su entendimiento. Significa que ahí se da cumplimiento a la palabra. Aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente. Entonces, ¿quién es el que Dios le da? ¿Quién es el que nos da la razón, la inteligencia y la sabiduría? Dios. Entonces, cuando vemos gente, hermanos, que a veces descalifica a los otros porque hay capacidades sobre su persona y en las otras personas tal vez haya torpeza, nunca te olvides que lo que tú tienes te lo dio alguien para que lo utilices correctamente, no para que descalifiques a los que les cuestan entender, porque tal vez le tendrás que abrir la puerta para que también pida de la misma manera que tú una capacidad, una inteligencia, una sabiduría y sea libre de la ignorancia o de todas las trabas espirituales que le están impidiendo tener un crecimiento y un desarrollo. Este hombre pudo reconocer, levantando su mirada al cielo, de que Dios era real, que Él era el que tenía dominio, poder y gobierno sobre la tierra. Y por causa de reconocer, dice que su entendimiento se abrió. Su entendimiento se abrió, vino el conocimiento y la Biblia sabe que sigue diciendo. Acompáñenme, dice, en el mismo tiempo mi razón fue devuelta y la majestuosidad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, versículo 36. Dice, escuche bien, mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros, que dice, me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza fue añadida. Es decir, hermano, ¿queremos seguir creciendo? Tenemos que reconocer que Él es el que pone reyes y el que saca reyes. Él es el que levanta, Él es el que baja. Veo que normalmente decimos, el diablo se metió. El diablo no tiene autoridad si Dios no se la da. Entonces tenemos que entender algo importantísimo. Para que vengan los cambios y venga el cumplimiento de promesa en este año 2022, antes que termine este año, tenemos que tener un corazón correcto. Los que estamos creciendo, que yo sé que hay muchos que estamos creciendo en un montón de áreas de nuestras vidas, en la parte económica, en la parte de la administración, estamos creciendo, hermanos, de distintos tipos de maneras, desarrollándonos y avanzando y creyendo a las promesas de Dios. Tenemos que entender que por más que crezcamos y avancemos en la vida, tenemos que seguir teniendo la esencia y la dependencia del Dios Todopoderoso. Tenemos que tener un espíritu correcto, digan conmigo, un espíritu correcto. A mí me ha pasado de que hay personas que me dicen, ¿por qué tengo que servir en la iglesia? Por eso. ¿Cómo por eso? Por lo que usted me pregunta.
No, pero yo no quiero servirle a los hombres. ¿Vio? Se dio cuenta por eso. Porque su corazón está corrompido. Nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó algo, inclusive hasta lavarle los pies a nuestros hermanos. Chan. No estamos hablando de traer un vasito de jugo, un café. Estamos hablando inclusive de ayudarlos, de sostenerlos, de levantarlos. Entonces, qué importante en este tiempo que entendamos que en cada desarrollo tenemos que tener un corazón correcto. Tócalo a tu hermano y decirle un corazón correcto. Si usted quiere seguir creciendo, obvio, ¿no? O si no quiere perder lo que hoy estamos conquistando. Porque de eso se trata. De poder entender, hermanos queridos, de que Dios desea que tengamos el corazón correcto, porque este varón lo tuvo que aprender a través de una consecuencia. Este varón lo tuvo, y yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido así. Hemos aprendido por haber pasado momentos difíciles, por haber querido hacer las cosas a nuestra manera, por haber querido dejar de lado al Señor y querer establecer nuestros conceptos y pensamientos. Hemos querido, hermanos, actuar en base a un razonamiento y justificación y no bajo la verdad escritural, y eso nos ha detenido y nos ha frenado. De repente, yo me reía en estos días porque en el encuentro, cuando empezaron a haber manifestaciones demoníacas, ¿sí? Yo me preguntaba si se acordaron de los 10 pasos. Vio que enseñamos, ¿no? Hermano, si llega a pasar esto, ¿no? Primer paso, segundo paso, le enseñamos durante 3 horas. Cuando empezó la manifestación, no sabían cuál era el primer paso. Entonces, ¿se dio cuenta? Entonces, a veces decimos sí a mí y hasta tomamos nota, ¿no? Y mientras está la persona manifestada, espera un cachito, voy a buscar el libreto, a ver cómo es. Claro. Porque eso que anotamos lo tenemos que después practicar. Y capaz que después que ministre 100 endemoniados va a aprender. O 2 o 3. Entonces, si no, me salté el primer paso o el segundo, ¿no? Y me puse a reprender, a confrontar y atacar. Entonces, nos damos cuenta que a veces, en la iglesia, cuando se nos enseña, decimos sí, amén. Pero cuando tenemos que ser enfrentados por el Señor, y Dios permite que seamos enfrentados, es para que nuestro corazón cambie. Porque Dios dice, no quiero que pierdas el gobierno que yo te he entregado. No quiero que pierdas la gloria que yo estoy manifestando sobre tu vida. No quiero que tus dones y tus talentos se detengan. Quiero que sigas creciendo, porque yo determiné que sigas avanzando y que sigas conquistando para la gloria de mi nombre. Dios decía que la iglesia avance. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nunca uno es menos por venir a colocar un piso. Nunca es menos. Nunca es menos uno por pintar una pared. Nunca es menos uno por limpiar un baño o por servir en una oficina. En contrario, bíblicamente, hermanos, dice la Biblia que el más pequeño es mayor en el reino de Dios. Por la actitud del corazón. Yo veo gente, hermanos, que tiene una actitud de servicio impresionante. Y hay otros que solamente se mueven a través de una orden. Usted los tiene que dar una orden. Tocarlo a otro hermano y decirle, ¿no te vas a acordar a alguien? Lo tenés que mandar a hacer porque no tiene la actitud de hacerlo. Cuando bíblicamente ya está establecido lo que tenemos que hacer. Bíblicamente, le vuelvo a decir, Dios nos enseñó inclusive hasta lavar los pies de nuestros hermanos. Sabiendo que lo estamos haciendo para el Señor. Sabiendo que la obra, hermanos, lo estamos haciendo para que Cristo sea engrandecido y que inclusive lo tenemos que hacer para que nuestro corazón no se corrompa. Para que nuestro corazón siempre esté dependiendo del Señor.
para que nuestro corazón siempre esté latente y decir, Señor, líbrame de todo mal. Normalmente siempre decimos, Señor, líbrame del adulterio, líbrame de la fornicación, líbrame de la mentira, líbrame del robo. Pero nunca decimos, Señor, líbrame de un corazón corrompido, líbrame de la estafa, líbrame del engaño, líbrame, Señor, de que las riquezas no dominen mi corazón. Señor, líbrame, por favor, de que cuando yo crezca no me la crea y después los mires con actitud despectiva. Mire, yo cuando, hermanos, enseño en economía, que de hecho tengo un congreso ahora en Salta para enseñar, en Jujuy, para enseñar sobre eso, hermano, el pobre que empieza a crecer, lo primero que empieza a hacer es vestirse bien, a comprar los mejores autos, el mejor reloj, y ya compra el LEV, y uno dice, wow, te está yendo bien. Sí, me va re bien, te dice, ¿no? Y lo primero que vos decís, pobre, ¿no? Porque está queriendo alimentar su alma para sentirse importante. Cuando la persona empezó a crecer y empezó a manifestar un gobierno fuerte en el área financiera, se da cuenta que su corazón tiene que cambiar para poder sostener lo que ha conquistado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya no le importa si tiene reloj, ya no le importa si tiene anillos, ya no le importa lo que digan. Lo que le importa es poder sostener la bendición que Dios le ha entregado. Y se dio cuenta que lo importante de la situación es cómo Dios te mira, no cómo te miran los hombres. Porque cuando empezamos a comprar todas esas cosas, lo que nos está importando es cómo los hombres nos miran, pero también nos admiran. Cómo nos ven. Y hasta nos ponemos un poco demandantes por lo que hemos conquistado. Yo creo que lo más grande que puede existir es que Dios haya conquistado tu corazón. Porque cuando Dios conquista tu corazón, podrás tener el mejor reloj, la mejor casa, el mejor auto, la mejor economía, disfrutar de los mejores placeres y deleites que te pueda dar este mundo. Pero sobre todas las cosas, lo que más disfruta es que tu corazón está en la presencia del Señor. Y que no te cambia sentarte en una piedra para comerte un sándwich a sentarte en el mejor restaurante. Que no te cambia un día tener que dormir en una silla o en un sillón. Y aunque diga, uy, me duele todo, a que te vayan y te pagan el mejor hotel. No te cambia estar tal vez en algún lugar que no te gusta, pero que sabes que lo estás haciendo por amor, a que te lleven a las mejores playas. Porque sabes que tanto en uno como en el otro está el Señor. Entonces, iglesia, este ejemplo de Nabucodonosor, que no nos suceda. Recuerde esto, el Señor cuando nos enseña en el Padre Nuestro nos dice, venga a nosotros, tocalo a tu hermano que tenía que decirle, Dios te ha entregado un reino. Y no es cualquier reino, es el reino de Dios. Dios a usted y a mí nos ha entregado un reino. Venga a nosotros tu reino, pero para que se haga la voluntad de Dios. Para que podamos caminar con un corazón correcto, para que ese reino actúe en favor de tanta gente que lo necesita, para que ese reino, hermano, tome dominio sobre nuestras vidas. Siento la presencia del Señor. Yo creo que Dios nos está hablando. Yo le quiero hacer una pregunta a la congregación. ¿Cuántos queremos crecer? Díganme en un fuerte amén. La mejor manera de crecer es que cuando Dios nos hable le prestemos atención. La mejor manera de crecer es que cuando Dios nos está ministrando, porque estamos en ese crecimiento, evalúes tu corazón cómo está. Yo siempre le digo, hermano, no permita que el dinero domine tu corazón, porque si no terminarás siendo esclavo del dinero. No te permitas esa situación. Permite que el Espíritu Santo siga dominando tu vida y siga teniendo autoridad, porque la Biblia nos enseña, y con esto termino, la verdad que el Señor me ha ministrado, con esto termino, dice, versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, el hombre pudo entender, y dice, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y dice, y mis gobernadores y mis consejeros
me buscaron. ¿Vio cuando hay gente que dice, yo me siento solo? Cuando Dios te devuelve la autoridad, los que te buscan son los que tienen que estar al lado tuyo. Para constituir ese gobierno espiritual. Dice, mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restablecido mi reino. Y sigue diciendo, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Qué le fue añadida? Mayor grandeza. Yo entiendo que Dios tiene mucho más para entregarnos. Yo entiendo eso. Siempre en la medida que valoremos lo que hoy tenemos y siempre en la medida que valoremos lo que viene por delante. Porque de la manera en la cual valoramos es la manera en la cual reconocemos que Él es el que nos dio todas las cosas. Yo siempre digo, cuida tu trabajo aunque no se lo merezca tu empleador. Y usted me dice, ¿por qué? Porque ese trabajo te lo dio el Señor. Cuídalo, porque por algo estás, aunque te hagan la vida imposible, porque Dios está transformando tu corazón a través de morir y menguar a tu propio ego o a tu propio yo. Valora los lugares que Dios permite que tú estás, porque siempre vas a tener una tremenda enseñanza. Entonces es importantísimo que tengamos el corazón que tuvo este hombre al final de esta historia. Y si ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo por todas sus obras, dice, son verdaderos y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Póngase de pie, por favor. Es grande nuestro Padre Celestial. Yo siempre digo, nunca reniegue con sus hijos, dele gracias a Dios. Y usted me dice, ¿por qué? Porque hay gente que no puede tener hijos. Y Dios a usted le ha dado un tremendo privilegio de ser papá y de ser mamá. No reniegue con su auto, trate de tenerlo bien, porque hay otros que andan caminando. No reniegue con su bicicleta, a otros le encantarían tenerla. No reniegue con su casa, muchos están viviendo debajo de un puente, no tienen. No reniegue con su trabajo, muchos están pidiendo trabajo. Y no reniegue con su pastor, hay muchos que quisieran tener uno y no lo tienen. No reniegue con su iglesia, hay en lugares donde los creyentes los están matando porque se reúnen. No reniegue cuando le piden plata, usted tiene, hay otros que no tienen. Porque usted tiene que entender esto, cuando hay alguien que le está pidiendo, es porque hay alguien que a usted le dio una semilla y le confió finanzas para que usted crezca y se desarrolle aún más. Siento la presencia del Padre en este día. Señor, sabemos que hay un reino que en este tiempo se nos está revelando. No es un reino humano, no es un reino terrenal, es el reino de los cielos. Señor, no permitas que la autoridad que hoy estamos sintiendo y creciendo, Señor, haga que nuestro corazón se desvíe. No permitas que nuestros pensamientos se desvíen de tu propósito. No permitas que por crecer en el área financiera, Padre, tengamos actitudes equivocadas. Aleluya. Sentimos tu gloria, Padre. Aleluya. Sí. ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? Sí, Jesús. ¿Dónde me esconderé Aleluya. de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? Sí, mi ¿Dónde me Rey. esconderé? Aleluya. ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré? ¿A dónde
de Jesús. Hay presencia del Espíritu Santo. En el silencio estás tú. En lo profundo estás tú. En el secreto estás tú. No puedo estar si no estás tú. En el silencio estás tú. En lo profundo estás tú. No puedo estar si no estás tú. En el silencio hay poder de liberación. Hay poder de libertad. En lo profundo. Líbranos, Señor, de toda soberbia. Líbranos de toda altivez del corazón, no Padre. Estar si tú no estás. Aleluya. Huiré de tu presencia, Santo Espíritu. Donde me esconderé. Sentimos su presencia obrando en favor de nuestras vidas, en favor de nuestro corazón. Deja que Dios opere, deja que Dios sane, deja que Dios restaure, deja que Dios arranque, deja que Él quite. Prima mande, manda la charea se, debe ser. Dejemos de ser mezquinos. Hay veces que por ser mezquinos perdemos los valores hacia aquello que verdaderamente el Señor valora, que son las almas que se están perdiendo, que es su iglesia, su pueblo. Aleluya. Hay presencia de papá. Hay presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Sí, mi rey. Brema mande debe ser. Brema mande debe ser. Hay presencia, Espíritu Santo. Hay libertad. En el silencio hay libertad. En lo profundo hay presencia del Espíritu Santo en el secreto que está operando en favor de tu vida, que te está llenando y está bendiciéndote, te está encaminando y te está haciendo fuerte. Aleluya. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Oh Jesús, te amamos. Te debe ser. Sí, mi Rey, sentimos tu gloria. Oh, debe ser. Hay poder del cielo, hay autoridad de lo alto que es desatada en esta noche. Oh, sobre los corazones humildes, el poder del Espíritu de Dios te eleva, porque hay un mayor nivel de la gloria del Padre que será desatada sobre tu vida. Santo Espíritu, donde me esconderé de tu presencia. Hay poder del cielo, hay autoridad de lo alto, hay gobierno del Espíritu de Dios obrando en esta noche. El poder del cielo se desata, dándote sabiduría, dándote mayor conocimiento, dándote mayor nivel de autoridad, y la gloria se desata para un mayor crecimiento. De tu presencia, Santo Espíritu, donde me esconde.
¡Ay, poder de Dios! ¿A dónde huiré de Oh, tu sí, Señor. presencia? Sentimos tu gloria, Santo Jesús. Espíritu. Indara prema mandere ¿Dónde bere me bese. esconderé de Aleluya. tu presencia, mi Itara prandere bere Señor? bese, tara braba baba sotoro ¿A bobo dónde jere. huiré Aleluya. de tu Mayor gracia presencia, añade en nuestras Santo vidas, Espíritu? Señor. Mayor nivel, ¿Dónde siento me la gloria de Dios. esconderé? Mayor nivel de autoridad, papá querido. Privaba para poder entender, para poder comprender, para poder ¿A ver. dónde Prima mandiri bere be que tal yo le tu hace. presencia, Santo Espíritu. ¿Dónde No. me esconderé de tu presencia, No, Señor. mi Santo. Señor? ¿A dónde huiré de tu Sí, presencia, Jesús. Santo Espíritu? Sí, mi rey. ¿Dónde Ven, me esconderé? Sí, mi rey. ¿A dónde huiré? Sentimos tu gloria. Sentimos tu poder. Sentimos tu autoridad. ¿Dónde me esconderé? Arriba, babá, se te debe de besar. ¿A dónde Sentimos tu presencia. Mayor nivel de gobierno, papá. Mayor nivel de gobierno crezca sobre tu casa, sobre tu casa, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tus ministros. Mayor nivel de autoridad, mayor nivel de gobierno. Viva mande de aleluya. Oh, si mi rey, si mi padre, dará para mandere. Ah, sentimos tu gloria, Padre. Oh, sí. ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu Aleluya. presencia, mi Sí, Señor? Jesús. ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé? Gracias, Dios. Sentimos tu presencia y limpiamos nuestro corazón, Señor, de todo lo que está corrompido, de todo lo que corroe, de todo lo que nos desenfoca, Señor, para poder caminar, para poder avanzar y para poder, Señor, seguir creciendo en ese gobierno que se seguirá expandiendo para seguir viendo tu gloria, Señor. Muchísimas gracias por lo que haces, pero también gracias por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale tu mejor aplauso, papá. Dale tu mejor aplauso al Rey de la Gloria. Él está aquí. Y tarara aprenderé. Eterebe que talayure. Indarra brava babase. Etarra brava babase. Así Jesús, tú eres digno de recibir gloria. Tú eres digno de recibir honra. Prima mamá, aleluya. Sí, sí Jesús, tú eres digno. Tú eres digno. Aleluya. Sentimos tu presencia, papá. Oh, Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sentimos tan fuerte su presencia. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que están conectados a través de las redes. El día domingo nuevamente 19 horas estaremos conectados a través del Ministerio MAPRI. Bendiciones para sus vidas, hermanos.